Bien, ya está don Chochólogo conmigo. Don Chochólogo, qué bien tenerlo de nuevo en la contra. Pana, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, mi querido Fernando? Es un gusto y un placer compartir con todos ustedes. Espero que me escuchen fuerte y claro, ¿eh? Te escuchamos perfecto, querido Andrés. Óyeme, hermano, a ver, iniciemos a partir de la pregunta que yo me planteaba, porque tiene que ver también con una denuncia que tú has realizado. Es decir, a ver, se toma una decisión de este tipo, se corre inmediatamente la orden de traslado de la sede del Ejecutivo a la ciudad de La Tacunga, al Fuerte Militar Patria, y inmediatamente uno le surge la pregunta, bueno, ¿y esto por qué? ¿Cuáles son los propósitos de esta medida? ¿Por qué al tomarla el presidente dice, bueno, por acá es más corto, pongo pies en polvorosa, no vaya a ser que me encuentre yo con el pueblo? Y principalmente la gran pregunta, cuando se toman este tipo de medidas y se toman a espaldas de la gente, a espaldas de los involucrados, a espaldas del pueblo, uno se pregunta, ¿a quién beneficia? Bueno, primero que nada, agradecerles a todos ustedes, a ti, mi querido Fernando, a la Contra por el espacio, por la oportunidad de dirigirme a la audiencia. Y pues bueno, desde el lugar donde me encuentro, mandarle un efusivo saludo y caluroso saludo a todos los ecuatorianos que realmente la están pasando bastante mal con este desgobierno, o yo diría incluso con esta autocracia que se apoderó de todo el territorio nacional y que lamentablemente tiene sometido al país en la violencia, en la inseguridad, en el abandono, en la bulia también y en una especie de sin razón que prevalece en el país. Gracias realmente por la oportunidad. A ver, vamos a meterle el tenedor a la presa, como se dice. Yo creo que la decisión del gobierno nacional se basa sobre todo en una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? De lleno, cumplir con la agenda del Fondo Monetario Internacional. Esa es la primera iniciativa, esa es, digamos, la condición sine qua non de este gobierno. Lo que ellos pretenden es justamente cumplir con la agenda del Fondo Monetario Internacional. Para eso es fundamental eliminar el subsidio a los combustibles. Y es algo que se viene intentando desde el año 2019. Ustedes deben recordar ese famoso decreto ejecutivo 883 que sumió en el caos al país en el año 2019, en octubre de 2019 para ser precisos. Y ese decreto ejecutivo, digamos, eliminó el subsidio al combustible. Es decir, que esta agenda fondo monetarista se viene empujando desde el gobierno de Lenín Moreno. Lenín no lo pudo hacer, Guillermo Lasso no lo pudo hacer, y ahora Noboa, con esta estrategia marquetera que ha sostenido de alguna forma su gobernabilidad, está intentando nuevamente implementar esta eliminación del subsidio al combustible y establecer de alguna forma la liberalización de sus costos. ¿Lo está intentando o ya está conseguido? Porque ahí también se puede marcar una diferencia entre estos dos gobiernos anteriores y el gobierno de Noboa, que a diferencia de la muy identificable voluntad de concederle al Fondo Monetario Internacional todos los puntos de la carta de intención de los gobiernos de Moreno y Lasso, eso no se pudo conseguir en esos gobiernos, pero ahora, al parecer, Noboa está haciendo todo de manera bastante fácil, bastante impune, si se puede. Yo quiero, digamos, ser un poco utópico en ese sentido, sostener la esperanza de que va a existir una reacción de parte del pueblo ecuatoriano, un pueblo bastante aletargado, bastante pasivo, realmente sorprende la eliminación de ese espíritu combativo, de la capacidad de movilización que demostró tener en los años 2019-2022. Algo sucedió ahí en el Chivo ecuatoriano que tiene que seguir siendo estudiado. Digamos, pueden ser factores sociológicos, psicológicos, etcétera, pero me parece que de todas formas yo quiero abrazar esta idea de que el pueblo ecuatoriano va a reaccionar frente a esta arremetida. Y obviamente no hay que negarlo, Noboa goza de una especie de sainetes y de shows bien orquestados, bien armados, que han permitido un poco desviar la atención de la agenda realmente importante del país. Sucedió con Fito, sucede de manera sistemática en temas de seguridad. Digo, ha logrado descolocar o deslocalizar de alguna forma la responsabilidad que él tiene
en torno a la gestión pública del Estado ecuatoriano, con el tema de la seguridad, con el tema de Fito, con el tema de las bandas criminales, con la relación que las empresas de su familia y de él tienen con el crimen organizado para la exportación de cocaína, con la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos. Digo, en ese sentido, hay una gran diferencia en cuanto a Moreno y en cuanto a Lasso, ¿no? Pero ojo con esto, ojalá y no termine abusando de aquello, porque con esta eliminación del subsidio al diésel, sobre todo, el pueblo ecuatoriano va a sentir un incremento grosero en el costo de la vida. Y tomando en consideración que no tienen la misma capacidad adquisitiva que tenían años atrás. Entonces, yo quiero de alguna forma decirte que espero que el pueblo ecuatoriano reaccione frente a esta arremetida, a esta intención que tiene el gobierno nacional de cumplir con la agenda del Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, para entrar en materia, que creo que es lo importante en este sentido, visto o analizado desde la perspectiva de cuáles son los intereses que están detrás de esta medida, me parece a mí importante identificar que nosotros... Tan importante como súbita, y es que ahí se marca también un poco la duda sobre cuáles son estos intereses, ¿no? Es decir, se ha tomado a espaldas y contra el propio anuncio de boca del presidente de la República, que ha sido sostenido y permanente siempre que se ha subido una tarima o se le ha presentado un micrófono. Totalmente, totalmente. Y en eso, insisto, me parece que el gobierno tiene una importante capacidad para activar y desactivar con cortinas de humo los problemas que tiene el país. Por eso me parece a mí que nosotros, como medios de comunicación, como periodistas, como investigadores, académicos o lo que fuese, o cual sea nuestra trinchera, desde la organización social incluso, la tarea es realizar pedagogía para que el ciudadano quizá pueda masticar de mejor forma las acciones gubernamentales. Y acá creo que se esconde una muy clara. Nosotros ya atravesamos por una eliminación del subsidio al combustible de manera parcial, que fue la implementación del sistema de bandas cuando estuvimos completamente confinados en el año 2020. Ustedes deben recordar la acción del decreto ejecutivo emitido por el expresidente Lenín Moreno. Y posteriormente, esto se legalizó con otro decreto ejecutivo emitido por Guillermo Lasso, que le dio la facultad de eliminar el impuesto de la salida de divisas, ¿sí?, para la importación de combustibles. Y además hacer usufructo de la infraestructura de Petroecuador, que es la principal empresa pública que tenemos los ecuatorianos. Y ahí entran varios actores privados que se terminan beneficiando por allá en el 31 de mayo del año 2022. Firmaron un contrato modificatorio 202.0033 para el abastecimiento de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos para el segmento naviero internacional. Y ahí entran principalmente 4 compañías que son muy importantes en la gestión del señor Ítalo Cedeño, que fue salpicado por escándalos de corrupción. Están Agnamar, compañía limitada, Ocean Band, ¿sí? Ocean Bat, Sociedad Anónima, Marzán y Corpetrolsa. Yo me quiero referir a la segunda de esta lista, que es Ocean Bat. Ocean Bat es una empresa estrechamente relacionada con la familia del presidente de la República, Daniel Noboa. Ocean Bat le pertenece exactamente a los señores, y esto es importantísimo, Romero Prado. Ustedes, los guayaquileños, lo deben tener bastante claro este asunto y deben saber a quién me estoy refiriendo. ¿Por qué razón? Porque esta familia es parte del Grupo Noboa. Son familiares de Isidro Romero, el ex candidato presidencial, que en su momento fue presidente de Barcelona Sporting Club. Y el propietario exactamente, junto con Hispano Group Sociedad Anónima, es Diego Alejandro Romero Prado, un sobrino de Isidro Romero, que incluso se terminó beneficiando con contratos del Estado ecuatoriano hace apenas 2 meses atrás, para ser precisos, con Select EP, en mayo de 2025, por el servicio de transporte marítimo de combustible Fuel Oil para 4 centrales de generación en Electro Guayas, por 17 melones de dólares, 17 milloncitos, 17.8 millones de dólares.
Ok, ellos tienen una operación vieja en temas de combustibles derivados y lubricantes. Acá tienen una empresa bastante grande, es Bepamil, si no me equivoco del nombre, que ha sido una empresa que ha funcionado, al menos desde que yo tengo recuerdo, desde que yo tengo memoria, como una empresa grande en ese rubro. ¿Qué hace pensar que, digamos, sí, hay un lazo de familia política con Isidro Romero, pero los Romero Prado son hijos de Alfonso que es hermano y no tiene una familiaridad directa con el presidente de la República. ¿Qué alertas en estos contratos podrían llamarnos la atención para decir, ok, aquí hubo algún tipo de acuerdo previo a la firma del contrato que no necesariamente se resumía a las bases de ese contrato? Bien, que son empresas que han estado de manera sistemática hace mucho tiempo atrás persiguiendo la liberalización del costo del combustible. Sobre todo Ocean Bat, sí, insisto, dentro de la lista también está Agnamar, Marzán y Corpetrolsa, que son las que incluso ya utilizaron la infraestructura de Petroecuador, pagando apenas 11 centavos de dólar, ¿sí? Y haciendo un usufructo de toda la tecnología, de toda la infraestructura que tenía Petroecuador para poder facilitar la importación de derivados de combustible. Primer elemento que es fundamental. Ellos ya fueron beneficiados con la eliminación del subsidio, perdón, con la eliminación del impuesto a la salida de divisas, el ISD. Cuando tú analizas la presión fiscal sobre estas empresas, te vas a dar cuenta que es más lo que ellos pagan en el impuesto a la salida de divisas que lo que pagan en impuesto a la renta, porque sus operaciones se definen estrictamente sobre la importación. Segundo elemento que me parece central. Tercer elemento, que también me parece crucial, que recientemente se le archivó una investigación, una IP, una investigación previa por supuesto delito de tráfico ilícito de combustibles, en el que estaba involucrado hace apenas 2, 3 años atrás. También se le archivó este tema, incluso se hablaba de un acto, digamos, flagrante del delito, incluso de allanamientos que intentó hacer en su momento la Fiscalía General del Estado. No pasó absolutamente nada con los familiares, no pasó absolutamente nada con el propio gerente general de la compañía Ocean Bat, que es el señor Leonardo Salame, y posteriormente, para ponerle la cereza al pastel, terminaron pues ahora firmando un contrato con la empresa Select. Insisto en esto, el padre de los, en este momento, pues, Romero Prado, el padre de Romero Prado, hermano de Isidro Romero, estuvo hasta hace poco dentro de la compañía, formando parte del Cardex accionario de esta empresa y de esta compañía. Es decir, ustedes deben entender que las vinculaciones son importantes cuando damos cuenta que otra empresa de la propia Isabel Noboa también tuvo un contrato con Petroecuador hace poco tiempo atrás, para ser exactos, en agosto de 2024. Entonces, hay una serie de vínculos societarios. Hasta su muerte. ¿Cuándo murió Alfonso Romero? Hace no mucho tiempo. Sí, no fue hace mucho tiempo. Hasta 2014 estuvo recientemente en el Cardex accionario de la compañía. Pero a lo que voy, que me parece súper importante y que creo que es central decirlo, es que las empresas relacionadas con Isabel Noboa o con su círculo familiar cercano, recuerden ustedes que Isidro Romero e Isabel Noboa tuvieron una relación, fueron esposos, pues me parece a mí que es importante dejar claro que Ocean Bat también sigue teniendo contratos con el Estado ecuatoriano, con Select, es contratista incluso de Petroecuador y de Flopec. Y sobre estos temas puntuales no se han hecho, digamos, exámenes especiales por parte de la Contraloría General del Estado para ver cuánto significa la pérdida exacta que ha tenido esta compañía o que ha tenido las empresas públicas por el traslado de combustibles y la importación de sus derivados, tomando en consideración que Ocean Bat se dedica justamente a la importación de derivados de combustible, centralmente diésel para el consumo automotor. Ok. Hagamos entonces una línea para beneficio de la audiencia, querido Andrés, de cómo
cómo llega ese beneficio, quiero decir. Es decir, ¿cuál es la línea que se sigue para decir, ok, aquí hay un claro beneficio contra el beneficio privado que va en contra de las arcas del Estado o de una situación que se pueda decir de la que el Estado también recibe en contraprestación un beneficio? A ver, vamos entonces en ese sentido. Solo precisar un dato. Estuvo vivo el padre de los señores Romero Prado, el señor Romero Carbo Jesús Luis Alfonso, hasta el año 2002, que figura en el CARDES accionario de la compañía Ocean Bat. Yo había dicho 2014 solo para precisar ese dato. Cuando se da el tema de la eliminación o el intento de eliminar el subsidio a los combustibles de Lenín Moreno con el decreto ejecutivo 883, no se logra debido a la movilización social. Lenín establece un sistema de bandas que era, digamos, una especie de estructura que ponía un equilibrio, por decirlo así, entre el costo nacional y el mercado internacional, y en función de la demanda y la cobertura se establecía un costo referencial para poder, digamos, poner en el mercado los combustibles, ¿no? Con mayor o menor subsidio. Viene el gobierno de Guillermo Lasso. Una de las cosas principales que propone su agenda es justamente la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Esto es clave e importante tenerlo en consideración, porque al eliminar el impuesto a la salida de divisas, se le reduce gradualmente, o muy importantemente, porque le puso impuesto cero, sobre todo para la importación de derivados de combustible, se le reduce gradualmente la posibilidad de que el Estado pueda recuperar algo de esa comercialización de combustible. Adicionalmente, se establece a través de decreto ejecutivo que estas empresas, y está direccionado porque firman un contrato, estimado Fernando, estimados oyentes, firman un contrato, y el contrato se firma específicamente con Agnamar, Ocean Bat, Marzán y Corpetrolsa, el 31 de mayo de 2022. Lasso posteriormente insiste en la eliminación del subsidio a los combustibles. Ustedes deben recordar esto, que generó nuevamente una profunda movilización social en el año 2022, junio de 2022, que produjo una serie de muertos, una serie de manifestantes heridos, etc. Y después de todo esto, que digamos se facilitó de parte de la empresa Petroecuador, ¿cuál era la intención? Justamente facilitar el despacho de fuel oil, de diésel, que se realizarían en cada terminal o refinería de acuerdo a una especie de programación. Y que iba a estar supuestamente controlada, regulada por la empresa estatal. Esto nunca sucedió, y es más, lo que significó es que aumenten las ganancias para estos actores privados. Agnamar, insisto, Ocean Bat, Marzán y Corpetrolsa. Termina el gobierno de Guillermo Lasso, como ya sabemos que terminó, llega el gobierno de Noboa y nuevamente insiste en la eliminación del subsidio al combustible, específicamente el diésel, tomando en consideración que ya existían varios problemas dentro de la empresa estatal Petroecuador. Sufrimos de desabastecimientos, no hay los mantenimientos adecuados a varias unidades de negocio, etcétera, etcétera. Cuando instala nuevamente esta medida, termina beneficiando ya no solo con el uso de la infraestructura de Petroecuador, ya no solo con el sistema de bandas, sino con la liberalización absoluta del costo de combustible. Es decir, que le faculta a esta empresa, que había sido incluso denunciada por tráfico ilícito de combustibles, para que pueda tener y aumentar su margen de ganancia, porque ya no tiene impuesto a la salida de divisas y ya no tiene tampoco, digamos, la posibilidad de tener la cobertura del Estado, ¿no es cierto? El costo se liberaliza y la presión sobre la ciudadanía va a caer de mayor manera. Es decir que las ganancias de Ocean Bat, de Agnamar, de Marzán y Corpetrolsa se van a disparar en estos días, en estos meses, y vamos a tener nuevamente que seguir analizando cuáles son sus informes financieros y económicos en torno a las ganancias que va a facilitar con esta medida el presidente de la República. Y querido Andrés, otros efectos que tú hayas podido identificar, otras diferencias también entre los momentos políticos de Moreno y de Lasso
con este momento en que súbitamente decide tomar esta decisión Novoa? A ver, me parece a mí que hay otra cosa que es súper importante, que yo creo que lo ha dicho también incluso el expresidente Rafael Correa, que creo que hay que preguntarse a quién no le convenía que nosotros podamos tener soberanía energética, que podamos de alguna forma nosotros refinar nuestro propio combustible para la Uno demanda. pensaría que eso es lo lógico, ¿no? O sea, es que quieres disminuir la brecha de lo que paga el Estado en importación de nafta alto octano, pues bueno, ¿qué tal si empiezas a refinar suficiente para abastecerte tú mismo? Y de esa manera eliminas la brecha sin joder a la gente. Claro, es lo que hace lógica. Ahora, la lógica no parece ser lo que guía nuestros pasos. Es que definitivamente es eso. Mira, quienes están llevando, digamos, de alguna forma el valor agregado de toda esta operación justamente son los privados. En ellos va a recaer la ganancia. Y en este boletín que emitió el 31 de mayo de 2022 la empresa Petroecuador, dice que el valor agregado de esta compañía, sin haber liberalizado el costo del combustible, va a ser entre el 8 y el 12% sobre el precio de compra que tenía Petroecuador en su momento. Es decir, que ese valor ya no lo va a percibir el Estado ecuatoriano, sino que va directamente hacia las empresas privadas. ¿Por qué? Porque se decía en su momento que hay un monopolio de Petroecuador que mantiene la comercialización, la distribución y el transporte de los derivados de combustible. Todo ese margen, digamos, de entre comillas, de ganancia que va a tener Petroecuador, se lo van a llevar los privados, pues, porque le está sacando de la ecuación al Estado ecuatoriano. ¿Se entiende? Ya no vamos a necesitar del Estado ecuatoriano para que se comercialicen, porque los costos están completamente liberalizados. Entonces da lo mismo que el Estado ecuatoriano, comercialice o transporte, porque ya tiene unas empresas que van a reemplazar la actividad del Estado ecuatoriano si el costo está a nivel internacional. Eso me parece que es importantísimo tenerlo en cuenta. La otra cosa que a mí también me parece central e importante es, estas empresas querían tener de alguna forma una refinería operativa que tengamos la posibilidad de nosotros abastecer la demanda nacional y cubrir la demanda nacional. Yo creo que estas son justamente las compañías que preferirían no tener una refinería porque es quitarles básicamente el negocio a las empresas que se dedican a la importación de derivados de combustibles, además tomando en consideración que son navieras y que le restan la posibilidad de que hoy Flopec tenga una flota operativa y tenga que subcontratar con otras compañías para facilitar, digamos, que el business se mantenga para los privados. Entonces, en primera instancia, cuando hablamos de estos temas, parecerían extremadamente técnicos y enredados, pero acá se ve con absoluta claridad el conflicto de interés, ¿sí? Es lo mismo que cuando se hablaba, oye, por 30 años reposó en Petroecuador el proyecto de las esferas de almacenamiento criogénico de gas, las de Monteverde en la península. Por 30 años, nadie movió un dedo. Y nadie movió un dedo porque el gas se almacenaba en barcazas y esas barcazas tenían ingentes contratos con Petroecuador y trababan cualquier intento de que el Estado ecuatoriano pudiera almacenar su propio gas, básicamente porque el negocio estaba en que les lo siga almacenando en barcazas privadas. Es un poco la misma figura en este sentido, pero hablando ya de importaciones de combustible y de almacenamiento del mismo. Estamos hablando de que sigue siendo el combustible, digamos, más barato y más económico a nivel internacional, si lo comparamos con otro tipo de energías en el mercado. Ahora bien, tú me hacías algunas preguntas relacionadas, digamos, estimado Fernando, con dónde vemos el evidente conflicto de interés si no existe una relación y un parentesco familiar directo con el presidente Noboa. Y ahí está el desafío. Claro, no, y sobre todo porque, digamos que uno dice, ok, es hermano del cuñado del padre o lo que sea. Ok, pero Alfonso Romero murió creo que en 2015, 2016, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde me gustaría cifrar esta conexión, porque realmente no está evidenciada a las claras, digamos. Escarbemos un poco para ver. Perfecto. Y me parece genial que me consultes sobre esto. Si hay una característica o un patrón, digamos,
Sí, algo que es un valor determinado del gobierno de Daniel Noboa es que Daniel Noboa expresa el conflicto de interés por excelencia. O sea, en todos los segmentos del mercado ecuatoriano, en todos los segmentos de la vida comercial y económica de los ecuatorianos, algunos de sus familiares tiene algún tipo de interés, ¿ya? Dígase el sector inmobiliario, dígase la comercialización o el transporte de combustibles, dígase la generación de energía eléctrica, y lo vimos directamente con el caso Progen. Digo, yo terminé siendo denunciado por el tipo que ahora está fugado del país y que fue Fabián Calero Freire. Me pidió $1 millón de indemnización Fabián Calero Freire. Entonces, ¿y por qué? Porque el desafío está en identificar cómo ellos logran camuflar de alguna forma y blindar las relaciones, no solo de parentesco, sino societarias. Y esto es importante tenerlo en consideración. Pasó, y yo te decía y te ponía el ejemplo, que esto sucedió hace ya algunos meses atrás, aproximadamente más de un año ya, en agosto del año anterior. Y sucedió exactamente con la empresa Codana Sociedad Anónima, que recibió un contrato de $18.9 millones para la provisión de etanol anhidro, ¿ya? Sí. Entonces, ese contrato con esta compañía en primera instancia decían, no, pero es que Isabel Noboa no está ahí, no está involucrada, no está vinculada. Fíjate que todavía hay 2 personerías jurídicas. ¿Qué es lo que hizo? Y esto emulan todos, incluso los propios ministros del señor Noboa. Lo que hizo es vender el paquete accionario a una personería jurídica que forma parte del grupo de Pronovis. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Mira, Codana también, desde inicios de siglo, Codana es la única que tiene la capacidad de vender la cantidad de alcohol de anhidro al plan de biocombustibles. Y tú dices, ok, listo, si es la única en el país, es correcto que tenga un contrato con el Estado, porque a alguien hay que comprarle el alcohol anhidro para el programa de biocombustibles. El asunto es que cuando el presidente es familiar del dueño de Codana, se cifra un grave conflicto de intereses, y ese es el gran problema de que personas que tienen representación en todos los ámbitos de la gran empresa sean luego quienes administren el poder, porque se cifra en todos los ámbitos, en todos esos ámbitos donde participan, severos conflictos de intereses, como en el caso de Codana, en el que yo estoy de acuerdo. Mientras Codana no era de un familiar del presidente, contrate con el Estado, pues si tiene la única, digamos, la mayor capacidad de producir. Pero cuando ya es de la familia del presidente, la cosa no huele bien. Es que ese es el tema también que yo creo que hay que empezar a entender, que a medida que el tiempo ha avanzado, las prácticas o las pillerías o la viveza criolla se ha sofisticado. Hay un refrán que dice, echa la ley, echa la trampa. Y la trampa básicamente se llama simulación de venta accionaria, porque a la final no existe la venta accionaria. Yo creo una compañía en Panamá y le pongo Martinica Investments Corp. Y vendo mi paquete accionario a la compañía, pero en Panamá yo sigo siendo el propietario. Y eso es lo que pasa con Ocean Bat. Te tiro este dato perturbador. Ocean Bat tiene compañías relacionadas de manera directa, ¿sí? Y propietarias que tienen un vínculo con Panamá. ¿Qué hizo el presidente de la República hace unos meses atrás? Categorizar y catalogar a Panamá como un, ya no paraíso fiscal, sino como un país que está cumpliendo con todas las normas, las reglas a nivel de lavado de activos, defraudación o elusión tributaria. Y ahí tenemos todos los informes del GAFILAD, mi estimado Fernando, todos los informes de la Unión Europea, todos los informes a nivel del GAFI internacional. O sea, el Grupo de Acción Financiera te está diciendo, ¿saben qué? Panamá es un paraíso fiscal, es una guarida, es un refugio fiscal. Y no solo eso, en Panamá se está lavando el dinero del crimen organizado y el narcotráfico. Sí, y nadie hace absolutamente nada al respecto. Y sale el presidente de la República a decir, hemos firmado un acuerdo con Panamá para hacer el intercambio de información. Y por ese acuerdo de intercambio de información resulta que nosotros ya categorizamos a Panamá como fuera del espectro de los paraísos fiscales, cuando esto es absolutamente falso. Y ojo con este dato, Panamá tuvo un trabajo de lobby tremendo,
en la Unión Europea, ¿sí? Con los comisionados y miembros del Parlamento, para que logren sacar al país de la zona gris, como se conoce, y de los listados de incumplimiento, ¿sí? De los países que incumplen las normas internacionales con relación a la transparencia de las inversiones. Incluso el presidente de la República de Panamá amenazó a los inversionistas con que si no reconocen a Panamá por fuera de la lista gris, no va a ser receptor de las inversiones. ¿Se entiende? Entonces, este tema, que es un entramado, digamos, que es una especie de urdimbre que se conecta lo uno con lo otro y viceversa, debemos repasarlo de manera sistemática para que la gente conecte el conflicto de interés, que muchas veces no se expresa así, digamos, de la forma más clara y evidente, sino que realmente se camufla de manera camaleónica para de alguna forma malversar todo esto. La compañía tranquilamente podría incluso ser investigada por elusión y defraudación tributaria. Si tenemos una presión fiscal bajísima y un impuesto a la salida de divisas elevadísimo, entonces vamos a decir, bueno, ¿de qué vive esta empresa? Porque resulta que paga $35 de impuesto a la renta, mientras está pagando aproximadamente 18 millones de dólares de impuesto a la salida de divisas. Y dentro de su paquete accionario tenemos una empresa domiciliada en Panamá. O sea, creo que hay dos dedos de frente acá como para que el Servicio de Rentas Internas saque una conjetura, en vez de estar abriendo investigaciones previas contra periodistas por supuestamente el delito de difusión de información de carácter restringido, que es de lo que me acusó el Servicio de Rentas Internas por el caso Petronovoa. Entonces, yo creo que acá hay que ponerle mucha atención porque lo que está haciendo el presidente de la República es terminar beneficiando a empresas de su círculo cercano, ¿sí? De su círculo cercano, y perjudicando a la mayoría de ecuatorianos. Hablemos del círculo cercano del presidente, porque hay un personaje en este círculo que más allá de su lucidez como legisladora o mucho menos, ha sido muchísimo el rostro funcional de la bancada legislativa o la voz más funcional de la bancada legislativa, los intereses de Daniel Noboa, que se trata de Valentina Centeno, que ahora nos sorprende diciéndonos que ahora sí va a estudiar. Al final, creo que todos hubiéramos esperado que lo haga antes de ser legisladora, pero yo creo que lo necesita además, así que bien por ella que decida acceder a esa educación que le hace falta. El problema es que lo quiere hacer mientras le seguimos pagando el sueldo, pero adicionalmente a eso, a esa intención medio vivaracha de largarse a estudiar a cuenta del Estado ecuatoriano y de los impuestos de los ecuatorianos, mientras claramente no ejerce su trabajo legislativo, pero sí cobra por él. Oye, loco, y eso me hace pensar, haciendo una digresión. Tú trabajaste y estudiaste al mismo tiempo, igual que yo, supongo, ¿no es cierto? Oye, qué lindo nos hubiera venido un sueldo de 5 lucas para estudiar. ¿No te parece? Maravilloso, maravilloso. Hermano, lindo. Yo calculaba todo en jabas de biela en ese tiempo. Tú sabes la cantidad de jabas de biela que yo me hubiera podido echar. Capaz que no terminabas de estudiar. Claro, quién sabe si no terminaba de estudiar. Bueno, en todo caso, pero al parecer no es solamente ese ingreso al que aspira Valentina Centeno seguir percibiendo mientras estudia, sino que existen otros gastos permanentes del Estado en Valentina Centeno, algo que ciertamente enciende alertas y alarmas, querido Andrés, y tú lo has denunciado así. Sí, gracias por esa pregunta, estimado Fernando. Solo quisiera, porque me acaban de hacer un comentario, perdóname, no te lo había dicho, pero también estamos transmitiendo a través de la cuenta de TikTok del Chochólogo. Estamos en la contra con el amigo Fernando Ampuero, así que por favor sigan a la contra también para que puedan compartir todos sus programas. Te decía algo que me parece a mí súper importante, que lo acabo de recordar justamente por un comentario, y es que este tema del combustible y de la energía y de la soberanía energética, que al final del día es el concepto que tenemos que tener claro los ecuatorianos, soberanía energética, que no se trata de posiciones fundamentalistas ni de izquierda ni de derecha, se trata de insertarnos en el mercado internacional, en el mundo, en el espectro global, digamos, con posibilidad de competir a nivel internacional. Un país que no tiene soberanía energética simplemente no puede competir en el mundo.
No No, y puede. porque carece de la posibilidad de tomar sus propias decisiones, porque quien no es soberano de sus propias decisiones no está en las mismas condiciones que el resto para competir en igualdad. Exactamente, es como querer competir con atletas de alto rendimiento sin tener, digamos, piernas, brazos y querer competir en la carrera de alto rendimiento en velocidad, digamos. No se puede, simplemente es una utopía, un sueño, una imaginación. Y por eso me parece que es central que digamos que lo que está sucediendo hoy por hoy con Petroecuador y con la generación de energía en todos los campos es un autosabotaje del presidente de la República para facilitar el beneficio de los privados, ¿sí? Y facilitar la importación, que es al final del día cómo se terminan beneficiando los proveedores de esta energía. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Es un autosabotaje, como ha sido un autosabotaje en materia de seguridad, en materia económica, financiera, en política de salud. ¿Por qué? Porque después van a presentar la supuesta solución y la supuesta solución es la privatización. Y Ya no espérate sé que si se de viene el manera golazo directa. de CNT. Yo creo que el primer penal cobrado en ese sentido va a ser con CNT. Totalmente, y con muchas empresas públicas, con muchas empresas públicas que ahora están contratando. Mira, y la privatización ya no se trata que de manera directa la compañía que fue estatal pase a manos privadas, sino que simplemente incrementar, por ejemplo, el volumen de compra y demanda del sector privado hacia lo público. Lo que hoy se conoce como monetización, ya no necesariamente la privatización a la antigua, a la de los años 90, sino simplemente requerir mayor demanda del sector privado. Y eso le beneficia al sector privado porque se eliminan las trabas y los márgenes burocráticos que tiene toda la infraestructura jurídica hoy por hoy el país. Me parece que eso es importante y central dejarlo en cuenta, tomarlo en cuenta, además de los pinchazos al poliducto de Petroecuador, lo que está sucediendo con la capacidad productiva de Petroecuador, lo que ha sucedido con el decrecimiento de la producción de barriles de Petroecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa con Flopec, por ejemplo, que está encargada del transporte, me parece que eso es central tomarlo en cuenta. Ahora, en relación a la pregunta sobre doña Valentina, alias La Resolvido, me parece que es importante que ustedes tomen también en consideración que la señora Valentina Centeno, le cuesta al país $11,800 mensuales. Ustedes me dirán, pero el salario de un asambleísta es de 4,700. Y aquí viene una importante salvedad y nuevamente es parte de la viveza criolla que se ha fundado con la gestión de Noboa. A la señora se le paga $4,700, a la señora se le paga una bonificación o emolumento de cerca de $600 por concepto de vivienda, y a la señora se le paga por una cápsula de seguridad de la Policía Nacional a cargo de la Dirección de Protección y Seguridad de la Policía, DIMPRO, de 4 agentes que nos cuesta $6,800 mensuales. Ese es el valor y el costo real de la señora Valentina Centeno. Eso es lo que los ecuatorianos terminamos pagando de manera mensual para que la señora Valentina Centeno no haga nada, se rasque el pupo, se rasque el ombligo y nos dé, digamos, muestras muy claras y evidentes de su poco manejo del castellano dentro del Parlamento. Esto nos tiene que perturbar, porque además, como lo hace Valentina Centeno, lo hacen las ñañas Jaramillo, lo hace el señor Andrés Guzmán, lo hace la señora Yadira Bayas, lo hace la señora Sade Frichi, ¿sí? Y una serie de personajes. Todos ellos tienen costos similares de Pero por protección supuesto, del Estado. ¿Y bajo qué argumento? Es decir, entiendo, son asambleístas, pero ¿qué los diferencia, por ejemplo, del asambleísta, no sé, ¿no? De cualquiera de las otras bancadas, de cualquier asambleísta de las otras bancadas, para no particularizar? Gran pregunta, porque nos ayuda a precisar aún más el tema y creo que esto es fundamental. Hay un acuerdo ministerial que es el acuerdo 150. Este acuerdo ministerial que lo emitió el gobierno de Guillermo Lasso facilitó que se reglamente la protección de personas o funcionarios públicos de alto nivel. Y este acuerdo ministerial es bastante claro, porque el acuerdo ministerial dice quiénes son los beneficiarios de la protección de la DIMPRO, de la Dirección de Seguridad y Protección de la Policía Nacional.
Y ahí te dice claramente que las máximas autoridades de la función ejecutiva, designadas mediante decreto ejecutivo con el rango de ministros o viceministros de Seguridad Ciudadana, Protección Interna y Orden Público, secretarios de Estado y consejeros de gobierno. Todas esas personas tienen acceso a la seguridad de la DINPRO o protección de la DINPRO. El presidente del legislativo, es decir, en este caso Niels Olsen, la función judicial, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura, la función electoral, el presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral y en la función de transparencia y control social, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como ciertos órganos autónomos de la función judicial. No more. Nadie más, señoras y señores. O sea, a la buceta se treparon un montón de legisladores. Ni siquiera como presidentes de comisiones legislativas, que me haría alguna lógica si tú me dices, ok, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea tiene protección, yo digo, ok, listo, maneja temas delicados, complejos, lo que fuera. Ni siquiera como presidente podrían estar integrados ahí. No. La normativa de carácter ministerial es bastante clara en ese sentido. Solo son órganos de control constitucional. Otros órganos del Estado de alto nivel, o sea, Contralor General del Estado, Procurador, Defensor Público, Superintendentes, Mando Policial, Gerente General del Banco Central, Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria, incluso máximas autoridades de empresas públicas estratégicas, por ejemplo, Petroecuador, transporte y refinación de hidrocarburos, biodiversidad, etcétera. Y hasta los candidatos y candidatas calificados a la presidencia y vicepresidencia de la República. No hay más. No hay más. Eso es lo que establece el acuerdo ministerial. ¿Y qué pasa? Ellos tienen que atravesar por un proceso que se llama Informe de Análisis de Riesgo Personal, el ARP, Análisis de Riesgo Personal. Esto lo hace la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. Pero resulta que en la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, en contubernio con la DINPRO, hay un teniente coronel de apellido Luzuriaga, alias Color Centavo, que resulta que el gallo está haciendo lo que le da la gana y facilitando la seguridad de la DINPRO sin que estos asambleístas incluso hayan atravesado por un análisis de riesgo personal. Y cada cápsula de seguridad nos cuesta $6,800 mensuales, sin contabilizar los viáticos. Es decir, Fernando, que si tú fueras asambleísta en Guayas, o en Guayaquil, o en cualquiera de los distritos o circunscripciones de Guayaquil, te toca movilizarte de Quito a Guayaquil, esos viáticos hay que sumarles al valor de los 6,800. Y esos viáticos terminan saliendo, por ejemplo, de la Asamblea Nacional. Son dineros públicos, es plata de todos los ecuatorianos. ¿Y sabes por qué hicieron todo esto? Porque este gallo, este teniente coronel, y tengo los comprobantes, las transferencias de pago que se hizo y que realizaron varios oficiales de la Policía Nacional, está cobrando y vacunando a sus propios compañeros para facilitar la ubicación de ciertos dispositivos y esquemas de seguridad de asambleístas, y con esto ellos puedan cobrar los viáticos y de los viáticos sacar una tajada. Esto es como los puestos de control de tránsito que se comercian entre agentes de tránsito de las comisiones de tránsito de las ciudades, ¿no? Oye, a mí me tocó en la vía La Costa, en Carnaval, listo, te cobro 7 lucas para que puedas ponerte tú ahí. Un chance así. Pero es que es completo. Y ¿sabes qué es lo más preocupante? Que si yo te digo, oigan, preséntenme por favor el análisis de riesgo personal de Valentina Centeno, no tienen. De hecho, a Valentina Centeno, y les invito a todos los colegas, la pueden ir a ver de 10 de la mañana a 11 de la mañana trotando en el Parque de la Carolina. Vayan, y está trotando con la seguridad privada, con la seguridad policial. Trotando en el Parque de la Carolina con la seguridad policial que todos los ecuatorianos pagamos, señoras y señores. O sea, así de descarada es la gente de ADN. Y exactamente lo mismo la señora Vallas, el señor Guzmán. Hay personas que ni siquiera tienen informe, hermano. Hay un periodista, Metro 50, Tarzán de Bonsai le dicen, que anda con seguridad de la Policía Nacional, que no tiene informe de análisis de riesgo personal. Y lo más grave e ilegal de todo
es que ni siquiera es funcionario público y el acuerdo ministerial 150 aplica solo para funcionarios públicos y candidatos debidamente acreditados a la presidencia o vicepresidencia. ¿Y sabes por qué lo conozco también este asunto? Porque yo cuando fui candidato a la Asamblea Nacional, formaba parte del sistema de protección de víctimas y testigos que me expulsaron de manera arbitraria. Tuve que solicitar de manera urgente al Consejo Nacional Electoral que me brinden protección y seguridad hasta para poder ir a votar. Y me mandaron la norma y me negaron la seguridad. Y dijeron, en base al decreto y al acuerdo ministerial 150, solo estas personas son las que podemos cuidar y proteger. Usted, como es borrego, sanduchero, lentejero, no lo vamos a cuidar, no lo vamos a proteger. Y si hay algún atentado, jodas. Estos son nuestros jefes, a estos sí hay que cuidarlos y protegerlos porque nosotros copiamos al GDO ADN. Solo les faltó poner eso, hermano. Oye, pero todo esto, de nuevo, todo esto reposa en información pública, en disposiciones que están en documentos públicos de estas instituciones. ¿Sabe qué? Oiga, dele protección en base a tal norma a fulano, sutano, mengano y perencejo. Y todo eso es auditable. ¿Por qué esto no se ha hecho público, querido Andrés? Perdón que me ría. Digamos, Contraloría tiene una misión ahí y incluso la misma prensa debería tener. Perdón que me ría, lo que pasa es que son tan audaces estos manes, esta gente es tan audaz, que dejan rastros por doquier, y Valentina Centeno dejó un rastro bastante interesante, digo, ella formalmente, ¿no? Para cumplir las formalidades del tema, redacta un documento, ¿sí? Redacta una solicitud de información al Ministerio del Interior, al Ministerio de Gobierno, que en ese entonces era manejado por Palencia, y Mónica Palencia responde y solicita que le den la seguridad, una cápsula de seguridad de 4 personas, sin siquiera haber pasado por el análisis de riesgo personal. Dejan las constancias del delito de tráfico de influencias, no solo, digamos, mal uso o abuso de bienes públicos o potencial peculado, sino también demostrando que están traficando influencias. Entonces yo le llamo a mi pana Mónica Palencia, ve, no seas malita, ñañita, colítame con esto, necesito una cápsula de seguridad, mándame unos 4 chapas para que me cuide. Y se cumplió, y así fue. Y tiene una cápsula de seguridad al margen de la ley y la norma, así como la tiene Ferdinand Álvarez, así como la tiene Sade Fichi. Sade tiene la cápsula de seguridad que terminó heredando de cuando ella fue ministra de Ambiente. O sea, No ni te siquiera puedo tienen creer. los respaldos y los informes correspondientes. O sea, si el día de mañana le cae la Contraloría General a este teniente coronel Usuriaga, alias Color Centavo, le van a dar en la cabeza porque se va a demostrar que usó de mala forma los bienes públicos. Porque además, y como para poner la cereza al pastel, este gallo, este teniente coronel, termina dando una disposición de movilizar otra cápsula de seguridad el 25 de agosto del presente año con motociclistas o motorizados de la Policía Nacional para hacer una caravana, ¿sí? Para hacer una caravana que le ayude a hacer un recorrido desde la la iglesia de San Francisco hasta el Museo del Agua para cubrir su matrimonio, hermano, su matrimonio. Te puedo creer. O sea, así, tenemos las fotografías, tenemos la disposición, tenemos las placas de los motorizados que se utilizaron. Él dispone a una capitán que se llama Verónica Villalba y al teniente coronel Ganchala, subdirector de la DIMPRO, que se hagan los cobros, que se busque presionar a ciertos funcionarios, que se hagan los cambios si no quieren pagar. Entonces, esta estructura, díganme ustedes, a ver, explicando todo esto, díganme ustedes si no es un grupo de delincuencia organizada. Mira, el asunto es que al final, a ver, primero Andrés, para satisfacer algunas dudas. Todos estos equipos de seguridad están conformados más o menos iguales, es decir, a todos podríamos atribuirle el mismo costo de $6,000 mensuales. Sí, habría que analizar, por ejemplo, que es algo de lo que quedó pendiente porque hicimos 2 entregas de esto.
Hoy obviamente tenemos que suspender esa tercera entrega porque dimos prioridad al tema del subsidio a los combustibles, pero hay que analizar caso por caso. Por ejemplo, si tú eres un asambleísta provincial y tu domicilio está a 80 kilómetros de distancia, ¿sí?, de la capital de los ecuatorianos o de la capital del Palacio Legislativo, tienes un emolumento que te da el Estado ecuatoriano, que varía entre 500 y 600 dólares. Me han dicho que hay casos en los que les terminan dando 700 dólares para que vayan a alquilar un penthouse ahí en la, no sé, en los lugares de Cumbayor, qué sé yo, la González Suárez, o donde se sientan cómodos nuestros asambleístas pobrecitos, ¿no? Eh, entonces creo que eso hay que ir diferenciando caso por caso. Sacamos una media y la media es del valor de 11.200 dólares. Va entre 11.200 y 11.800 porque también varían el costo de los viáticos de los policías. Hay gente que hace viajar a los policías porque, por ejemplo, tienen las sesiones del legislativo del Parlamento entre lunes a viernes y los fines de semana regresan a su ciudad natal. Entonces, claro, ellos regresan por avión y mandan a los policías por tierra y ellos de todas formas tienen que cubrir sus viáticos o sus subsistencias para poder hacer la cobertura de la seguridad. Y lo más grave es que en el caso de las hermanas Jaramillo, de Ferdinand Álvarez, ellos hicieron un uso doloso de esta infraestructura policial en medio de la contienda electoral. Entonces, hay videos, porque son así de torpes son, o sea, así de descarados son. Hay videos en los que aparecen las ñañas Jaramillo pululando en el escenario político electoral con su seguridad policial a sus espaldas. Digo, para sentirse importantes y caminar osadía y demostrando que ellos son muy importantes, personas VIP, y que tienen que guardarles respeto y por eso tienen seguridad, sin tener ni siquiera un análisis de riesgo personal, porque esto es un tema técnico y hay que tenerlo bien claro. No tienen denuncias penales. Es decir, nunca realizaron denuncias penales que demuestren que hay un delito que se está investigando por el cual su vida podría ser amenazada o atentada o pueda terminar en un desenlace fatal. Este cuento termina en el absurdo de que tú, que tienes amenazas reales y serias contra tu vida, terminas expulsado de un sistema que te podría haber protegido, y en la señora Sade Fritzsche, que ha hablado 2 veces en el Pleno, 2 veces, desde que se instaló esta conformación de la Asamblea Nacional, estamos gastando $6.000 mensuales, no sabemos por qué. Y si mira, si solo haces, ese es el ejercicio que nosotros hicimos, y que lo hicimos en este caso particular, si solo hicimos el ejemplo en 5 legisladores de ADN. 5 legisladores de ADN, estimado Fernando, estimados oyentes, y 5 legisladores de ADN al año nos arrojaban un gasto de $798.000 anuales. $798.000 anuales nos cuestan 5 legisladores de ADN. Solo 5 de los que logramos identificar que tienen seguridad ya comprobada de la Dirección de Protección y Seguridad de la Policía Nacional, de la famosa DIMPRO. Imagínate si se logra identificar una mayor cantidad de funcionarios públicos. 11.900, voy a dar nuevamente los datos de manera precisa, que los tengo acá en la mano. Permítanme, por favor, saco la polla. ¿Cuánto nos cuesta de manera mensual estos legisladores? $11.987. Es decir, $143.844 al año por persona, por legislador, si sumamos su salario, su compensación de vivienda y su escolta policial. ¿Sí? Y esto lo multiplicamos por el año, nos salen $798.000 anuales. Anuales nos cuestan solo 5 legisladores de ADN. ¿Sí? Esto, adicionalmente, y es lo que se ha solicitado, porque hemos solicitado a la Policía Nacional que nos entregue la documentación. Ellos dicen, no, es que esto es clasificado, esto es reservado porque se trata del riesgo de nuestros legisladores. Mentira, no tienen ningún riesgo. No tienen ningún riesgo. ¿Sí? Pero adicionalmente a esto, es muy importante que tomen en consideración que hay subsecretarios que tienen esta cápsula de seguridad. Es el caso, por ejemplo, de la subsecretaria del Tesoro Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas.
Hay asesores que tienen esta cápsula de seguridad. O sea, ustedes se dan cuenta de que en medio de esta crisis de seguridad, de esta violencia extrema que está viviendo el país, los ecuatorianos de a pie no tengamos un solo chapo, una UPC decente en las esquinas de nuestras casas, nuestros domicilios, y estos gallos tengan el gusto y el privilegio de tener escolta privada de $6,800 mensuales. Perdónenme, y hablan de que combaten la inseguridad. Nos están escupiendo en la cara. Bien, Andrés, mira, tengo que terminar la entrevista y estamos, ya hemos hablado casi una hora, hermano, qué locura, cómo vuela el tiempo. Pero necesito preguntarte sobre el estado de la comunicación en el país. Venimos recientemente de la compra, que al final se traduce en cooptación de una línea editorial con Radio La Calle, que había sido una representante de la comunicación de trinchera, de la comunicación real, de la calle justamente, y que cambia su línea editorial, de la proliferación de varios medios, estamos hablando de la data, el dato, altavoz, etcétera, 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 que lucen no solamente con financiamiento, sino también con una dirección de línea editorial desde el Palacio de Gobierno. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo está la salud de los medios de comunicación? ¿Cómo está la salud de las líneas editoriales aquí? ¿Qué capacidad hay para revelar todo esto de lo que venimos hablando casi una hora, querido Andrés? Bueno, yo creo que eso es preocupante, estimado Fernando, lo puedo hablar a título personal por la situación que he tenido que atravesar incluso en el ámbito familiar. Y el día viernes recibí nuevos mails de la presión que está ejerciendo la presidenta de la Comisión de Justicia, Rosita Torres. Le digo con mucho cariño a Rosita para ver si así se tranquiliza un poco, porque está ensimismada en continuar un proceso de denuncia contra este servidor, así como lo hizo Fabián Calero Freire, este delincuente que terminó saqueando al Estado ecuatoriano con los contratos de Progen y ATM, donde está también involucrada la ministra Manzano, que sería el manzano podrido de este gobierno. Y mira, en tan solo un mes, estimado Fernando, y perdón que sea autorreferencial, me parece que es horrible hacerlo, pero quiero un poco también expresar la bronca personal que uno tiene. En tan solo un mes me abrieron 5 investigaciones y 5 denuncias. En tan solo un mes. Si contabilizamos 2 meses, tengo 6 en total. Me abrieron una IP desde el Servicio de Rentas Internas por difusión de información de carácter restringida. Primero me decían que yo soy mentiroso, que yo fabrico fake news, me acusaron hasta de violación, me acabaron el honor, la reputación y la honra, y me dijeron que yo miento, pero me terminan abriendo una IP por difusión de información de carácter restringida. Me clavaron denuncias de calumnia, me clavaron contravenciones de 4ª clase por daños a la honra y la reputación, por revelar una serie de irregularidades, como por ejemplo la liberación, no se les escapó, lo liberaron al señor alias Fede y sus vínculos que tiene allá en la provincia de Los Ríos, especialmente en Vinces, ¿sí? Lo que sucedió con el caso Progen y ATM, Calero me terminó pidiendo $1 millón de reparación, después se terminó subiendo a los árboles y fugándose porque ya le caía la Contraloría encima y le abrieron una investigación previa en la Fiscalía General del Estado. Terminó en nada. Y así sucesivamente y de manera sistemática. Creo que ha sido complicado tener que enfrentar al poder. Ha costado muchísimo. Hoy puedo darles una información que es muy personal, pero de la que me siento muy contento. Por fin estoy con mi familia, con mis seres queridos, con mi esposa y con mi hijo. Hermano, Por fin, después de meses de ausencia, de no tenerlos a mi lado, por fin ya estoy con ellos. Y esto a mí me causa un tema anímico muy importante, pero ha sufrido, o sea, la familia sufre y ellos no tienen derecho de sufrir, porque a la final quien decidió este oficio fui yo. Y creo que es extremadamente injusto, así como hay muchos colegas que han sido perseguidos, han sido denunciados, han sido enjuiciados, son llevados a los tribunales o simplemente son estigmatizados por estos medios de comunicación que operan con el gobierno. Y es el caso de este medio de comunicación que está en manos de un PPL, un privado de la libertad que fue procesado por asesinato, por femicidio, de Sharon, la hechicera. Entonces yo creo que esto es importante también dejarlo,
bien claro, la salud democrática del país está en su peor momento. No podemos elevar la voz, no podemos hablar, investigamos, inmediatamente somos perseguidos, judicializados, digamos, estigmatizados, estereotipados, nos fabrican mentiras, intentan acabar con nuestra honra, nuestra reputación. Y yo creo que esa es la situación real que vive el país. Invito a todos, colegas, que no piensen y no comulguen con los principios, porque yo tengo una intencionalidad editorial en mi programa. Yo le he dicho claramente, yo soy una persona de carácter progresista y lo digo a la audiencia, les digo a las personas que me siguen, yo voy a tener ese sesgo, pero jamás voy a dejar de ser objetivo con un hecho social en sí mismo. Si yo tengo documentos, tengo evidencia empírica, como dicen los cientistas, pues me obliga a mí, como periodista, a cumplir con el código deontológico y exponerlo públicamente. He hablado de las broncas internas de la Revolución Ciudadana, he señalado a gente de la Revolución Ciudadana y no me ha importado, porque eso creo que es el oficio del periodista, perseguir la verdad, que es lo que nos tiene que movilizar a todos. La verdad, mi querido Fernando, se ha prostituido. Y esto es lo que tiene en este estado de crisis, ¿sí? Estado, digamos, paupérrimo en el que vive la democracia y la verdad del país. Y yo creo que hay que seguir elevando la voz para que el día de mañana, por suerte, la gente pueda seguir teniendo las conclusiones que sean su propiedad absoluta y exclusiva. Bien, querido Andrés, te mando un abrazo gigantesco, hermano. Gracias por dedicarnos este tiempo, de verdad que ha sido una... Siempre me da mucho gusto charlar contigo. Te mando un abrazo. Gracias a ti, mi querido amigo. Gracias por el espacio, por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Y pues bueno, estoy siempre a las órdenes y decirles finalmente que las conclusiones son de los seguidores, de los oyentes, de todos los ecuatorianos. Les mando un abrazo fuerte. Bendiciones. Un abrazo, don Chochólogo. Nos estamos viendo, brother. Gracias, Andrés Durán, que nos acompañaba durante este programa, haciendo algunas denuncias que no son para no tomar en serio, y concluía diciendo: la verdad está prostituida en este país. Declaración con la que yo, déjenme decir, comulgo.